Muy bien, hermanos, qué lindo poder encontrarnos nuevamente. En esta oportunidad queremos dar continuidad a la serie del conflicto que habíamos iniciado hace 15 días con la introducción. Vimos una introducción acerca de la importancia y cómo surge el libro tan especial del conflicto de los siglos que interpreta la historia a la luz, ¿no es cierto?, de la controversia entre el bien y el mal. En esta oportunidad me gustaría poder resumir en unos minutos el contenido principal del capítulo 22, que es el capítulo referido como una amonestación rechazada. Tenemos allí una presentación también para poder ir guiando y poder ver entonces los principales pensamientos de este capítulo, que en realidad es un desarrollo del texto de Apocalipsis 14:7. Este texto dice que el ángel clama a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esa primera parte del versículo 7 de Apocalipsis 14:7 es justamente la que comenta y desarrolla este capítulo 22 del conflicto de los siglos, y justamente muestra cómo se desarrolló históricamente en el transcurso de la sucesión del adventismo. Bueno, comienza diciendo el capítulo que al predicar esta doctrina del advenimiento, William Miller, Guillermo Miller y sus seguidores no querían estimular a los hombres a otra cosa, sino a que se preparasen para el juicio venidero, el juicio que ellos pensaban que iba a ocurrir en el mismo momento que Cristo viniera por segunda vez. No estaba aún desarrollado muy profundamente la doctrina importante del juicio previo al advenimiento. Por eso ellos querían preparar al mundo para el juicio. El despertar adventista llevó a ellos a esta sensación, y por eso dice Ellen G. White que no trataron de convertir a los hombres a un partido religioso, sino que ellos querían trabajar juntos todos para despertar a las iglesias en general, sin organizar una denominación particular. El interés era preparar a los cristianos para la venida de Cristo, ni más ni menos que eso. Y eso justamente en un principio benefició a muchas iglesias, quienes los recibieron con beneplácito, ya que se generaban conversiones, reavivamiento, y eso beneficiaba a todas las iglesias sin distinción de denominación. Miller dice que mi único objeto era el deseo de convertir almas a Dios, de anunciar al mundo el juicio venidero e inducir a mis semejantes a que hiciesen la preparación de corazón que les permitiera encontrarse con Cristo en paz. Él quería eso, justamente preparar personas para el momento cuando Cristo apareciera para buscar a sus hijos. La gran mayoría de los que se convirtieron por medio de mi ministerio se unieron a las iglesias existentes, dice Miller respecto de esta primera etapa del despertar adventista. Él no quería una iglesia para sí mismo, sacar provecho de eso, sino quería más personas en las iglesias que buscaran a Cristo y se prepararan para su venida. Sin embargo, este proceso poco a poco se fue complicando, porque las iglesias existentes, el clero establecido, empezó a rechazar la doctrina de una venida de Cristo antes del milenio y empezó a broquelarse en relación con su doctrina de la venida de Cristo postmilenial, o sea, un tiempo de amor, paz, desarrollo, unidad del mundo hasta que finalmente Cristo viniera. Eso entendían. Miller venía justamente a proponer otra cosa. Era una idea pesimista del mundo, que el mundo iría de mal en peor hasta que Cristo viniera. Sin embargo, los otros pastores pensaban en la idea optimista del mundo, que iba a haber poco a poco un desarrollo, una unidad tal, que iba a ser coronado eso con la venida de Cristo. Y justamente por eso dice el texto que la obra tenía simpatía en un primer momento, pero cuando los ministros y directores de aquellas iglesias se declararon en contra de la doctrina del advenimiento, previo al milenio, quisieron sofocar el nuevo movimiento. No solo se opusieron a ella desde el púlpito, sino que aparte negaron a sus miembros el derecho de asistir a predicaciones sobre esta idea y de hablar sobre esta esperanza en reuniones generales de la iglesia. Bueno, en el verano entonces de 1844, cuando ya la situación se puso muy tensa, unas 50.000 personas se separaron de sus iglesias previas y entonces empezaron a reunirse los adventistas en sus propias reuniones separados de otras iglesias. Esta situación llevaba a lo que Ellen G. White describe como una formalidad religiosa sin el poder vital de la conversión espiritual. Ella lo califica de esta manera. Dice: las tinieblas espirituales que caen sobre las naciones, sobre las iglesias y sobre los individuos
no se deben a un retraimiento de la gracia divina, sino a la negligencia o el rechazo de la luz por parte de los hombres. Y aquí pone como un ejemplo, bueno, el tiempo de Cristo, el farisaísmo o los dirigentes del templo en épocas de Cristo, cuando brillaba la luz ellos retrocedieron y entonces la condición espiritual de ellos empezó a empeorar y empezaron a resistir al que había venido a salvar. Ella pone ese ejemplo. Pero ni aún entonces Dios privó a la nación judía de conocer y participar de las bendiciones de la salvación, aunque sí, los que rechazaron esa verdad, bueno, cayeron en tinieblas. Y entonces saca la aplicación en este sentido y dice, Satanás no tiene ningún problema que la gente conserve su forma de religión. Sí les quiere robar el poder vital de esa religión, que es convertir, que es impulsar a la predicación del Evangelio. Eso es justamente lo que el enemigo intenta robarle al cristianismo. Lo hizo en época de Cristo, lo hizo cuando empezó a resonar el mensaje del primer ángel y también lo puede hacer hoy. Y entonces Elena de White plantea ese desafío. Cuando la luz llega a la vida, hay una lucha entre la conciencia espiritual y las inclinaciones propias del ser humano. Eso, cuando la luz llega, cuando la verdad llega, hay un tironeo, una pulseada entre nuestra conciencia y las inclinaciones que todos tenemos. Doquiera que esta causa exista, seguirán los mismos resultados. Quien deliberadamente mutila su conciencia del deber porque no está junto con sus inclinaciones, acabará por perder la facultad de distinguir entre la verdad y el error. ¿Sí? O sea que cuando hay luz que se recibe, Dios nos conduce a más luz. Pero cuando esa luz se rechaza, entonces esa persona empieza a ser poco a poco entenebrecida. ¿Y cómo se da ese proceso de entenebrecimiento de la vida? Ella dice, la conciencia se insensibiliza, el corazón se endurece, el alma se aparta de Dios, y donde se desdeña o desprecia esa verdad divina, la iglesia se verá envuelta en tinieblas, la fe, el amor se enfriarán y entrarán el desvío y la disensión. Un proceso de enfriamiento y podríamos decir, de declive de la iglesia. Los miembros de las iglesias concentran entonces sus intereses y energías en asuntos mundanos, causas sociales, causas mundanas y no más que eso, en definitiva. Y entonces Elena de White habla de dos mujeres diferentes, no son mujeres de carne y hueso como algunas tenemos acá, santas mujeres de Dios, sino que son una buena y otra mala, una buena y otra corrupta. Son las iglesias, ¿sí? Las dos iglesias que tiene la Biblia, la iglesia corrupta y la iglesia verdadera. La iglesia corrupta con sus hijas y la iglesia verdadera que sigue y guarda los principios del cielo revelados en la Biblia. En la White entonces se dice que en el capítulo 14 de Apocalipsis el primer ángel es seguido de otro que dice: ha caído la gran Babilonia, la cual ha hecho a todas las naciones beber del vino del furor de su fornicación. Esa palabra viene de Babel, que significa confusión, y designa las varias formas de religiones falsas y apóstatas, todo un conglomerado de rebelión, con forma de religión. Eso es el engañoso, ¿no es cierto? Esta Babilonia, dice allí, está simbolizada por una mujer, figura que emplea la Biblia para hablar de una iglesia, pero no una mujer virtuosa como la iglesia pura, sino una mujer vil, una iglesia apóstata. ¿Por qué es apóstata? ¿Por qué es vil? ¿Por qué está corrompida? Porque está casada con el mundo, con los poderes mundanos, con los principios mundanos. Allí ella justamente explica este compromiso que ha tenido Roma desde siempre con los poderes mundanos, intentando imponerse por sobre estos poderes civiles. Dice que la potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre las monarcas de la cristiandad es Roma. La púrpura, escarlata, oro, piedras preciosas describen a esa monarquía, ¿no es cierto?, que ella siempre intentó imponer. El hecho de que esté embriagada por la sangre de los santos implica que fue también perseguidora, que haya tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra, habla justamente del alejamiento de su Señor y la alianza con esos poderes mundanos que el mundo representa. Unir lo que Dios separó. Cristo dijo: da al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, pero Roma une ambas cosas y así se genera lo que en la Biblia se conoce como el principio de la bestia, la iglesia unida al Estado con la iglesia buscando dominar el Estado. Sin embargo, esa Babilonia no es estéril porque fecunda hijas y tiene hijas que son también iglesias parecidas, pero no iguales,
a esa Babilonia, y son parecidas porque reciben esas enseñanzas fundamentales de Babilonia. Entonces esa Babilonia tiene hijas, y ella dice que por ser madre de las rameras, sus hijas simbolizan iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones, siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar una alianza ilícita con el mundo. Y entonces ella habla justamente, claramente, que en qué comunidades religiosas se encuentra justamente esto. Son las iglesias protestantes, mayormente las que son estas hijas referidas aquí, ¿no? Son varias iglesias que profesan la fe protestante, pero no la fe pura, la fe bíblica, sino una forma de esa fe, una forma de esa religión. ¿Cómo es el proceso por el cual entonces una iglesia como Babilonia, que es madre, llega a tener hijas y esas hijas empiezan a recibir la influencia de esa madre corrupta? La cita dice que no ha sucedido otro tanto en casi todas las iglesias que se llaman protestantes. Fíjense el proceso, ¿no? Cuando murieron sus fundadores, que poseían el verdadero espíritu de reforma, sus descendientes se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Mientras se atenían ciegamente al credo de los padres y negaban a aceptar cualquier verdad que fuese más allá de lo que veían, los hijos de los reformadores se alejaron mucho del ejemplo de humildad, negación y renunciación del mundo. Así la simplicidad primitiva desaparece y una ola de mundanidad, entonces, empiezan a volver esas iglesias que se van conformando al modelo original que es Babilonia, ni más ni menos que eso. Entonces esa reforma queda trunca y empieza un proceso de asimilamiento a la iglesia madre, entre comillas, la iglesia corrupta. Y esta iglesia justamente es corrupta y da de beber del vino del furor de su fornicación porque reemplaza con falsas enseñanzas las verdaderas enseñanzas y puras enseñanzas de la Biblia. El gran pecado de que se acusa esta Babilonia es que todas las naciones beben del vino del furor o de la ira de su fornicación. Esta copa que embriaga, que ofrece al mundo, representa falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. Esta mitad corrompe la fe y entonces Babilonia enseña y comparte esto en lugar de las Sagradas Escrituras, que es justamente la revelación bíblica de tapa a tapa de Génesis hasta Apocalipsis. Empiezan a haber tradiciones, filosofías, cultura, y eso en lugar de la Biblia. Eso es el vino del furor que embriaga a las naciones, que les quita justamente ese poder de convertirse al mensaje bíblico. Un poco más dice, Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. La obra de la reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios. Pero ¿no se ve acaso que en las iglesias de hoy lo que se enseña a los hombres es a fundar su fe en el credo y en doctrinas de su iglesia antes que en las Sagradas Escrituras? Hablando de las iglesias protestantes, y entonces cita a un autor que dice, retroceden ante cualquier palabra severa que se diga contra sus credos, y habla justamente cómo los credos de alguna manera cristalizaron y limitaron esa reforma para que muchas iglesias protestantes no volvieran a construir sobre la base bíblica, sobre la base de la Escritura, ¿no? Y esto es realmente así. Roma domina donde no hay Biblia. Cuando empieza a haber Biblia, Roma empieza a temer, a perseguir o a tratar de embarrar el camino, como diríamos comúnmente, embarrar la cancha, ¿no? Qué bueno entonces poder seguir divulgando la Biblia, y algo muy bueno que hizo esa primera reforma fue colocar la Biblia de vuelta en una traducción y en un lenguaje popular para que empezara a correr y a ser diseminada y divulgada y conocida especialmente por el pueblo en general. Sin embargo, una cosa es hacer accesible el texto bíblico y otra cosa es enseñar las verdades bíblicas contenidas en ese texto bíblico, ¿no? El texto bíblico tiene que estar disponible y hoy de hecho lo está porque todos tenemos hasta aplicaciones con el teléfono que tenemos la Biblia. Pero eso no basta. Basta o resta justamente enseñar lo que significa ese texto que podemos tener y que podemos contar hoy en nuestro idioma o en forma muy accesible. Dice entonces Elena de White que aún queda mucho pueblo por rescatar. Si bien hay una madre corrupta con hijas corruptas, pero dentro de ese sistema, ¿no?, engañoso, hay pueblo sincero, pueblo fiel por ser rescatado.
A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Muchos de ellos no han oído nunca proclamar las verdades especiales para nuestro tiempo. No pocos están descontentos en su estado actual y tienen, sed de más luz. En vano buscan el Espíritu de Cristo en las iglesias a las cuales pertenecen. Como estas congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más con el mundo, la diferencia entre ambas categorías de cristianos se irá acentuando hasta quedar consumada la separación, y entonces llegará el día cuando, Dios vendrá a buscar a sus hijos fieles alcanzados por el mensaje bíblico. Fíjense ustedes cómo entonces hay una diferencia entre los que están allí convencidos y felices y los que están allí desconformes e insatisfechos, a los cuales justamente el mensaje tiene que alcanzar. Y el último mensaje a ser proclamado lo vemos allí en el capítulo 14 y vamos a ver allí en el capítulo, capítulo 18 y el versículo 4, capítulo 18, versículo 4. Este es el último mensaje. Viene el primero, el segundo, el tercero y el cuarto ángel viene con todo poder para decir finalmente el llamado final. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Llegará un momento cuando el que quede será cómplice y el que quiera salir podrá hacerlo claramente, porque todos los hechos van a demostrar claramente quién es quién, y habrá entonces ya no habrá más dudas o más terreno aparentemente neutral, que de hecho no existe, sino habrá claras señales para que el pueblo que está ahí en Babilonia pueda ser rescatado. Allí vemos entonces que habrá entonces una separación. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra, cuando los que no creen a la verdad y sino que se complacen en la injusticia serán dejados para sufrir el desengaño, para que crean a esa mentira que Babilonia siempre ha desarrollado. Bueno, en definitiva, queridos hermanos, queridos amigos que estamos aquí, los que estamos mirando, este es el resumen del capítulo 22. Una amonestación que fue rechazada, la amonestación que dio Miller y sus asociados. En muchos casos fue rechazada, en otros casos fue aceptada, pero ese mensaje sigue vivo y, es el pueblo de Dios de este tiempo el que tiene que seguir compartiéndolo, para que Babilonia pueda seguir liberando o expulsando, o el pueblo de Dios pueda seguir rescatando a aquellos que están insatisfechos o desconformes, uno a uno, persona por persona, hogar por hogar, hasta que Cristo venga y con gran poder el fuerte pregón de un tirón saque a muchos otros que de una u otra manera Dios está preparando y reservando para esa gran cosecha final. Dios nos bendiga, podamos ser participantes de esa gran tarea, de esa gran misión.